Le damos la gran y afectuosa bienvenida a nuestro próximo ponente. Él es el doctor César Villavicencio. Él es el rector del Centro Universitario Marte Cortés, a quien le agradezco personalmente su valioso apoyo con nuestro proyecto educativo Docente 2.0 y personalmente por todo el apoyo que he recibido de esta valiosa institución con la implementación de mi proyecto de tesis doctoral. Muchas gracias, apreciado doctor. Él es de México y nos acompaña con el tema la tecnología educativa en tiempos de crisis. Bienvenido, apreciado doctor. Gusto saludarles. Gracias por su valioso apoyo en nuestro cuarto congreso. Bienvenido. Gracias. Gracias, doctora Ruth. Tengo eco. Un poco, sí. Un poco, doctor. Listo. Bienvenido, doctor. La pantalla es suya. Muchas gracias, Ruth. Un placer saludarla. Asimismo, saludar y felicitar a todos los participantes, particularmente a los ponentes, y una felicitación muy especial a la doctora Ruth Mujica, a su gran equipo, por este esfuerzo extraordinario en este momento de pandemia, estar en contacto con todos nosotros a través de este Congreso Internacional Virtual. Me da mucho gusto saludarlos desde el noroeste de México y a petición de Ruth quiero hacer una presentación muy breve de mis reflexiones sobre este momento que estamos padeciendo, esta difícil situación en que nos encontramos, para tratar un poco de dar esperanza y sentirnos cobijados. Vamos a dar inicio con la primera diapositiva. He titulado a esta presentación La tecnología educativa en tiempos de crisis. Y empieza así, ¿no? Ante la emergencia sanitaria generada por el brote de COVID-19, las organizaciones escolares modificaron su dinámica interna. La pandemia está propiciando un cambio en los sistemas escolares al pasar de una modalidad presencial a una no escolarizada. Los datos de la UNESCO reflejan esta situación. Y en la mañana ya lo comentaba el doctor Pereira, que más del 90% de la población estudiantil en el mundo está siendo afectada por el cierre de escuelas. Y 1.570 millones de estudiantes están fuera de la escuela en 188 países. La segunda presentación, no sé si lo estén viendo. Ahí está. Tiene que ver pues con esta crisis que nosotros estamos padeciendo. Esta crisis sanitaria ha originado una crisis educativa. Los sistemas educativos rígidos están migrando hacia la educación a distancia o e-learning, mediados por diversas tecnologías de la información y de la comunicación, dando origen a nuevos esquemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos nuevos esquemas, pues, están siendo afectados para los docentes, así también para los propios estudiantes. Ante esta situación problemática que se nos presenta, se observan al menos dos cuestiones relevantes. Por un lado, me pregunto, ¿están los docentes capacitados para atender la educación a distancia ante esta crisis educativa? ¿Las familias tienen los recursos tecnológicos para ayudar a sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Voy a empezar con la segunda, con lo relativo a la situación de las familias para atender el problema que estamos viviendo en la actualidad. En nuestro país, en México, desde el 23 de marzo hay suspensión de clase. Es decir, ya tenemos media cuarentena que los alumnos de educación básica, sobre todo, que es la mayoría de la población en México, están en confinamiento en sus hogares.
De acuerdo con el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, una dependencia que se encarga de revisar y estudiar, censar todos los parámetros y sobre todo en el ámbito de los hogares. Para el año pasado, decía el INEGI en su estadística que el 44.3% del total de los hogares contaban con una computadora en casa. Es decir, ni siquiera el 50% de los hogares mexicanos tienen una computadora. El 56.4% de los hogares contaban con conexión a Internet. 56.4%. El 43% de los usuarios de computadoras contaban con 6 años o más. Es decir, en la edad escolar, ¿no? 6 años en adelante. El 45.9% de los hogares mexicanos contaban con televisión de paga. Hago referencia a este dato porque si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? México, como la mayoría de los países latinoamericanos, empezaron a definir políticas públicas, en este caso, a la carrera, porque se venía esta pandemia y era necesario que la población escolar continuara en sus aprendizajes. De tal manera que, si nos damos cuenta nosotros, ni el 50% de los hogares tienen televisión de paga, es decir, cable, donde la Secretaría de Educación Pública del Ministerio Nacional buscaba pues atender a través de la televisión algunas sesiones de clases para evitar que los alumnos se atrasaran. Entonces, esto nos señala pues una situación difícil en nuestro país, donde hay un rezago en el acceso a los recursos tecnológicos por parte de la mayoría de la población. El 70.1% de la población de 6 años o más eran usuarios de Internet. Aquí nos damos cuenta de que se eleva esto porque los estudiantes principalmente hacen uso de la tecnología y del Internet en la escuela. Al no estar en la escuela, imagínense ustedes, al no estar en la escuela, están en sus hogares, nos damos cuenta de que las condiciones tecnológicas no son las adecuadas. Algo que también llama la atención es que el 75% de la población de 6 años o más en México usan la telefonía celular. Entonces, esto nos llama la atención porque están usando la telefonía para el ocio principalmente, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros que revisar, en el caso de México, que es necesario buscar lo relativo al M-Learning, ¿no? El mobile learning. Es empezar a diseñar estrategias para que los estudiantes que están utilizando el teléfono celular puedan aprender a través de él. La segunda línea de mi presentación tiene que ver con la formación docente. Ya vimos pues que tecnológicamente los hogares en México no están del todo fortalecidos o beneficiados de la tecnología. Pero ¿qué pasa con los profesores? ¿Están capacitados nuestros docentes para planear, organizar y evaluar en línea? Fíjense, de pronto, ¿verdad? El modelo presencial se lleva al modelo en línea o a distancia. Entonces, ahí estamos preparados para planear, organizar y evaluar en línea. La segunda interrogante, ¿estamos preparados para trabajar la sincronía y sincronía de la enseñanza? Es decir, ¿en qué momento, verdad, vamos a través de la videoconferencia estar de manera sincrónica con los estudiantes o a través de foros, chat, etcétera, estar de manera asincrónica con los estudiantes? ¿Y cómo estamos promoviendo esos chats, esos foros de discusión o videoconferencia? El e-learning exige del profesor o docente su capacitación y el perfeccionamiento ante esta nueva modalidad, que no es nueva, ¿no? Es vieja realmente, pero nuestras escuelas estaban bajo el esquema de la presencialidad.
Esos modelos donde el estudiante iba, el profesor iba, a través de los libros de texto principalmente, interactuaba y de pronto, ¿verdad? Al enviarnos al aislamiento social, encontramos que no es lo mismo la enseñanza presencial que la enseñanza en línea, porque carecemos de esos recursos para cumplir cabalmente nuestra función. Ante esta situación, entonces, las condiciones actuales imponen desafíos para los docentes. Ocupamos, pues, un nuevo perfil, un nuevo rol del docente. Durante las magníficas presentaciones que hemos tenido el día de ayer, el día de hoy, de los ponentes, nos hemos dado cuenta de que es necesario fortalecer la capacitación, la actualización, la formación docente. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Va mi propuesta de revisar y de ver las maneras de cómo tenemos que afrontar esta situación en el corto plazo. Para ello, y de acuerdo con Jesús Salina, de la Universidad de Islas Baleares, en España, el rol docente para el siglo XXI, el que estamos viviendo en este momento, se caracteriza por un lado por una conectividad y por otro lado, siguiendo a Wheeler 2011, por un nuevo perfil. ¿A qué me refiero cuando hablo de una conectividad? Bueno, la conectividad debe facilitar, pues, en primer lugar, que la red, la conectividad, la internet, sea asequible, affordance pedagógica. Es decir, que la tengamos al alcance. Y si vemos que en ocasiones las familias no tienen acceso, también los docentes no tienen acceso a la conectividad. Se han hecho grandes esfuerzos en México. Desgraciadamente, vemos hoy en día que no han fructificado. En ocasiones han sido malas políticas que se han entregado a los docentes. Por ejemplo, hubo sexenios atrás entrega de equipo de cómputo, pero no hubo una capacitación para eso. Entonces entregaron, se hizo un gasto, pero no se hizo un seguimiento y una evaluación de ese programa. El docente, por otro lado, y sigo en la conectividad, debe facilitar esa conectividad, un nuevo manejo del conocimiento. Y es lo que hemos estado escuchando durante este día, desde la mañana, tarde, noche, dependiendo del lugar donde estemos, cómo hay una oportunidad en este momento de que nosotros estamos inmersos en una situación como la que estamos viviendo, tengamos que empezar a manejar nuevos conocimientos y sobre todo llevarlo a la práctica. Por otra parte, en este ámbito de la conectividad también, debemos buscar que la conectividad facilite la creación de redes, de entornos personales de aprendizaje, como los PLE, por sus siglas en inglés, o los SLE, que serían entornos de aprendizaje social, o por qué no ir allá al IPLI, es decir, los entornos personales de aprendizaje en línea, que estén al alcance de todos a partir de la tecnología que estamos necesitando. Eso es por un lado. Por otro lado, el perfil docente del maestro del siglo XXI debe estar definido por los siguientes 6 aspectos, de acuerdo con Wheeler. Por un lado, el maestro debe saber y ser un curador de contenidos. Es decir, tenemos tanta información en la red que tenemos que filtrarla, tenemos que seleccionar y manejar adecuadamente esos contenidos. Por fortuna, ¿verdad? Hay software que curan los contenidos y podemos hacer uso de ello. El docente de este siglo XXI, el nuevo docente, debe ser colaborativo. Y precisamente uno de los propósitos de estos congresos es la colaboración. Nos conocemos, vemos la línea de investigación y empezamos a colaborar, como ya lo he estado leyendo en el chat de YouTube, cómo ya se empieza a colaborar de esta manera.
Y eso nos va a llevar al tercer elemento, el coaprendizaje. Es decir, vamos a aprender con el apoyo de no solo del alumno, sino también del mismo docente. El coaprendizaje acompaña pues los procesos de formación y de aprendizaje mediante el apoyo del otro, el estar a un lado del colega, del que me puede ayudar y que tengo dudas para preguntarle. Eso nos lleva también al cuarto aspecto del nuevo perfil docente, que tiene que ver con la facilitación. El profesor debe ser un facilitador. El profesor no es el sábelo-todo, no es el que debe estar su proceso centrado en él, en la persona del docente, sino que tenemos que cambiar el papel. Es el alumno quien debe estar en el centro del proceso educativo. Y el profesor va a acompañarlo, el profesor va a facilitarle que aprenda. Es decir, una condición totalmente humanista, donde el maestro, a partir de su experiencia, va a conducir y apoyar al alumno que quizás en este momento necesite conocer algo más. Ahí está el docente en base a su experiencia y una serie de estrategias que puedan, a partir de ellas, intervenir para el logro de los aprendizajes que el alumno está necesitando. Y eso también nos lleva al quinto elemento, que tiene que ver con el apoyo al aprendizaje. El profesor, a través de una serie de recursos tecnológicos, y hago hincapié en esto, que no necesariamente vamos a irnos o tenemos que ser tecnofóbicos o tecnofílicos, sino la postura sería de integración. El docente debe integrar la tecnología. ¿Cuál? Cualquier tecnología que le sirva. El docente debe tener esa experticia para que si no puede en un momento determinado con una tecnología, bueno, usar otra. Y eso es el perfil que el docente debe tener para mejorar y apoyar el aprendizaje de sus alumnos. Por último, un sexto elemento es aquel que señala Wheeler, donde el docente debe ser inspirador. Ya alguien lo decía en la mañana, debe el docente ser amante de lo que enseña, debe ser motivador, inspirador. Entonces, estos elementos son los que tenemos que buscar para que en estas situaciones demos una respuesta a las familias, demos unas respuestas a las necesidades de nuestros alumnos de que quieren aprender y tratar de que el ciclo escolar no se pierda. A manera de conclusión, en México, al finalizar la primera semana de confinamiento, de aislamiento social, los padres de familia se quejaron de las excesivas tareas escolares. Fíjense, es decir, no nos dimos cuenta y pasamos la tarea al padre de familia. El padre de familia no sabía qué hacer, no tiene la experiencia para estas cosas y empezamos a escuchar quejas de los padres de familia que no era eso lo que ellos querían. Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo informó que a un presidente de nuestro país se le autorizó un millonario préstamo para la construcción de un hospital para atender la crisis sanitaria del 2009. Una no tan agresiva como la de hoy, pero ¿qué pasó? De que no se construyó ese hospital. Entonces, estas noticias y otras que están circulando nos desmotivan y nos hacen perder la confianza. Fíjense, aquí está estas situaciones que tenemos que buscar superar. Por otra parte, nos enteramos de que la tecnología per se puede ayudar a salir adelante de esta crisis mundial, pero también puede limitar nuestra libertad. En algunos países empiezan a utilizar pulseras biométricas para vigilar la temperatura corporal y el ritmo cardíaco las 24 horas del día. ¿En manos de quién caerán esos datos o están cayendo y para qué? ¿Para qué? Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Ojalá que esto sea una situación de emergencia, sí, pero en el corto plazo.
Es decir, que después de la pandemia ya volvamos a la normalidad y la tranquilidad. Pero imagínense que esos datos sigan manejándose para otros fines, como se ha hecho casi siempre. Ya ahí hay una situación de desconfianza del uso de la tecnología. Yo quiero ser optimista ante los escenarios que se están dibujando después de la pandemia. Debemos pensar positivamente que seremos mejores seres humanos. Tenemos que aprovechar esos momentos de formación y actualización para enriquecernos y actualizarnos. Los docentes debemos extender nuestras manos y brazos para ayudarnos en esos momentos de crisis. Utilizar, por ejemplo, la apertura que hay de múltiples recursos educativos abiertos. Ahorita, si ustedes empiezan a buscar en algunas universidades, tanto en Estados Unidos, en Europa o en México, incluso en Latinoamérica, hay la apertura de documentos que son privativos de las universidades. Bueno, aprovechemos, ¿verdad?, para esos recursos educativos que están disponibles en la red, podamos utilizarlos para nuestra formación y para nuestro bagaje cultural. Es decir, creo que no debemos perder la esperanza. Quizás, y de seguro así será, vendrán primaveras mejores y lo que tenemos que hacer ahorita es continuar con el aislamiento social, continuar en el confinamiento en el que tenemos que estar para evitar que se propague exponencialmente, ¿verdad?, esta situación del COVID-19. A grandes rasgos, ¿verdad?, eso quiero decirles, ponerme a sus órdenes para cualquier situación y enviarles un abrazo fraterno, solidario, deseando de que esta situación pase a la brevedad posible y que todos estemos muy bien de salud. Gracias. Amén, profe. Amén, amén, doctor. Que así sea. Amén, amén, que así sea, doctor. Bueno, doctor, hay, como ha podido leer usted en todo el transcurso del Congreso, hay interrogantes, ¿ok? Vamos con la primera interrogante. Doctor, ¿qué estrategias pueden implementar los docentes en este tiempo de pandemia? Bueno, yo siento que tenemos que evitar como docentes llevar la modalidad presencial, llevarla a la modalidad en línea, tal como es. Es decir, no vamos a ser mejores docentes si contáramos con la mejor tecnología, si no sabemos utilizarla. Entonces, vamos a buscar estrategias, insisto, no importa la tecnología de punta, ojalá que todo el mundo tuviera esa tecnología, tuviéramos el alcance para ella, pero sí, por ejemplo, a través de un blog, como se ha hecho aquí, muy bien, a través de la videoconferencia, si tenemos acceso a ella, a través del Facebook incluso, o de cualquier red social, buscar esa oportunidad que nos dan las redes sociales, la tecnología misma, para nosotros, a través de estrategias diferenciadas, podamos tener acceso a el conocimiento y sobre todo a la enseñanza por parte del docente. Es decir, evitemos llevar, colgar de redes o en las redes, colgar lo que comúnmente hacemos en nuestra aula. Olvidémonos de los libros, olvidémonos de situaciones que a veces conflictúan el proceso de enseñanza por la situación que estamos viviendo y busquemos a través de videos, a través, por ejemplo, de preguntas específicas, a través de juegos que el estudiante aprenda. Esa es la intención. Busquemos, insisto, estrategias donde el estudiante se sienta motivado y pueda aprender y no se sienta que está obligado en un salón de clases, pero que ahora el aula
es la pantalla. Gracias, doctor. Doctor, por acá hay otra interrogante. Mayra Barcenas. ¿Qué estrategias van a implementar los recursos virtuales abiertos ahora que se están saturando las redes en el sentido de conexión? Bueno, tenemos que tener cuidado, efectivamente. Yo hablaba en la parte de la ponencia del papel de la curación de contenidos. Tenemos nosotros que seleccionar aquello que realmente ocupamos. Por ejemplo, la misma UNESCO señala que para la educación básica, es decir, la educación primaria, estemos conectados 20 minutos. Para la educación secundaria, que no exceda de media hora, 40 tal vez, pero que no saturemos al estudiante con nuestra clase presencial y que el estudiante se aburra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La selección de los objetos de aprendizaje que están en las redes, tenemos que utilizarlos de la mejor manera. Si podemos nosotros de ese objeto a su vez hacer una síntesis, hacer un análisis, una presentación, una infografía, es decir, algo que de manera sucinta muestre el aprendizaje o lo que queremos mostrar de aprendizaje a los estudiantes, sería mejor. Entonces, evitemos, ¿verdad?, colgar o utilizar documentos en extenso que pudieran contravenir pues, esa posibilidad de estudio por parte de los chicos y chicas de hoy en día. Gracias, doctor. Doctor, vamos a aprovechar. Me voy a aprovechar de usted, doctor. Nos hace una pregunta la doctora Marcela Ceballos. Ella es de Argentina y hace la siguiente interrogante. ¿Todos los recursos digitales tienen el objetivo de educar? Bueno, depende, ¿no? Es como el libro. El libro en ocasiones es la experiencia del autor, pero en ocasiones esa experiencia no sirve para educar o sirve mal en cuanto a la educación. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, insisto, obviamente revisar, me parece muy pertinente, revisar el recurso didáctico, el recurso digital, antes de llevarlo o subirlo a la red. Ocupamos ser muy cuidadosos y selectivos, ¿no? Y eso tiene que ver con la curación que decía hace un momento, que debe ser unos requisitos del perfil del profesor del siglo XXI. Ser cuidadosos en lo que estamos utilizando como recurso digital, porque en ocasiones no van a llevarnos al logro del aprendizaje. Gracias, doctor. Doctora, son muchas preguntas, pero le dije que lo iba a aprovechar. Adelante. Acá le pregunta David Fadul. ¿Qué opina del uso de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram para brindar clases? Es un buen recurso. Nosotros ahorita en el centro universitario hemos producido algunas investigaciones, sobre todo de tesis doctoral, que tienen que ver con el uso de Facebook en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo siento que ahorita, por ejemplo, existen incluso algunas, todavía no son teorías, ¿no? Como el conectivismo, por ejemplo. El conectivismo, ayer hablaba alguien por ahí y muy bien del TPACK, uno de otro modelo, igual que el conectivismo, donde se están acercando pues esas metodologías a la realidad de los estudiantes del siglo XXI. En ese sentido, creo que tenemos que, como docentes, hacer uso de esos recursos, aventurarnos en ello. Quizás al principio nos equivoquemos, quizás nos sintamos incómodos, pero tenemos que hacer el esfuerzo porque nuestros alumnos
están invadidos estos recursos. Recuerden cómo la tecnología llegó después al ámbito educativo. Primero fue empresarial, laboral. Ahorita tenemos que hacer uso de ello para el ámbito educativo y tenemos esa desventaja. El estudiante ya lo conoció para el ocio, lo conoció para la diversión y de pronto, ¿verdad?, meterlo en el ámbito educativo puede generar cierta reticencia, cierto rechazo por parte del estudiante. Pero con estrategias y sobre todo con pasión, pudiéramos utilizarlas adecuadamente y lograr que el estudiante aprenda, porque esa es la intención. No importa el medio, ¿no? Lo que importa es el fin, el aprendizaje. Doctor, regálame una última respuesta. Dice Jairo Ibarra. ¿Qué opinas de los docentes que tienen edad avanzada y que nunca han utilizado una plataforma? Sí, ese es un problema. En algunos estudios que hemos hecho, observamos nosotros que el problema de la tecnología tiene que ver con la generación. Es generacional. ¿Qué significa esto? Bueno, los maestros ya decanos en algunas universidades que aún continúan trabajando y son de edad avanzada, bueno, difícilmente van a utilizar plataformas porque ellos no nacieron, pues, y no quisieron quizás formarse o actualizarse dentro de la tecnología educativa. Aquí es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque esto es voluntario. Pero tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir buscando que sobre todo esos docentes que aún están en funciones puedan poco a poco ir haciendo uso al menos extensivo, quizás no intensivo de las tecnologías educativas, pero sí, ¿verdad?, un uso a través quizás del correo electrónico, a través de foros, a través de un blog donde expresen el sentir y las necesidades de su enseñanza. Siento yo que es un esfuerzo difícil, complejo, porque tiene que ver con lo generacional, insisto, pero quizás no imposible. Lo que sí, ¿verdad?, es que los jóvenes que son quizás producto de estas generaciones actuales de la tecnología, los millennials, ocupamos que hagan un uso pedagógico de las tecnologías. Esa es la intención, ¿no? Por otro lado, a pesar de que esos jóvenes están, y me refiero yo a los docentes principalmente, docentes jóvenes, nacieron en esta época de la tecnología, no están haciendo uso adecuado de la misma en el ámbito educativo. Es complejo. Entonces, tenemos que irnos al aspecto de la pedagogía de la tecnología, ¿no? El aspecto pedagógico de la tecnología, tenemos que capacitarnos en ellos para que los docentes jóvenes puedan hacer uso también de la tecnología. Es más fácil, ¿no? Que es más fácil que los docentes ya de generaciones avanzadas. Gracias, doctor. Excelente ponencia. Al igual que lo felicita, interesante disertación y muchas felicitaciones. Además, quedan muchas otras preguntas en el chat, doctor. Pero súper agradecida, de verdad. Muy interesante. Gracias por su valiosa colaboración. Y bueno, me gustaría que si pudiera dar unas palabras de la importancia o las materias que usted imparte o fundamentan su valiosa institución como es la tecnología educativa. Si gustaría compartir esas breves palabras a nivel mundial. Gracias, Ruth. Agradecido por la oportunidad, en primer lugar, que nos dan de saludar y conocer el sentir de tantos docentes a nivel latinoamericano y invitarlos, ¿verdad?, para que sigamos. Aquí están mis contactos a través del correo, a través de la plataforma misma de la institución, continuar e invitarlos para que participen en procesos de formación. Es increíble, pero no hay
un periodo en que uno dice, ya cubrí o me siento satisfecho de haber cursado este posgrado. No, este marasmo que estamos viviendo también nos exige la actualización permanente, constante. Entonces, ocupamos que día a día estemos actualizados. Y el Centro Universitario Mar de Cortés en México puede ser una opción porque ofrecemos maestrías y doctorados en línea. Tenemos estudiantes de Latinoamérica, Ruth es una de ellas, es estudiante del doctorado, y queremos pues a partir de esta opción brindarles la formación que quizás puedan mejorar su proceso de enseñanza. Muchas gracias nuevamente, un abrazo fraterno para todos y los mejores deseos en esta situación que estamos viviendo. A usted, doctor, muchísimas gracias por todo y bueno, por acá Sergio López le comenta. Dirige muy bien el doctorado en tecnología educativa, doctor. Felicidades. Gracias, Sergio. Gracias. Seguimos en comunicación. Doctor, gracias. Gracias Hasta muy por pronto. todo y por su... Felicidades nuevamente. Gracias.